Lo ha acompañado quizás en los momentos más complicados que tiene este gobierno nacional. Estamos hablando del jefe de gabinete, Agustín Rossi, que ya está en comunicación con nosotros, Roberto, y a quien vamos a saludar. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos. Bueno, decíamos, estamos en momentos complejos de definiciones en un año electoral, en donde nos ha tocado, le contamos en Arriba Córdoba, en este noticiero de la mañana, contar siempre como dos realidades que estamos mostrando. Por un lado, el de los aumentos, el de la inflación, el de aquellos que necesitan ajustarse, que necesitan actualizar, y el de las familias, que tienen un bolsillo cada vez más flaco, que tienen que enfrentar esos cambios, esos ajustes, esos aumentos, y los dos tienen razones y los dos tienen argumentos, y no encontramos cómo compatibilizarlos. Desde el gobierno, desde las más altas esferas, ¿cómo ven esa realidad de la gente que sentimos nosotros la está pasando mal? Fíjese usted que en los primeros 15 días de este año, los primeros 15 días de enero, nosotros teníamos una evolución de precios que era similar a cómo se habían evolucionado los precios el último trimestre del año pasado, que usted recuerda que habíamos encontrado un sendero descendente del efecto inflacionario. Los indicadores que tuvimos en octubre, noviembre y diciembre eran indicadores que claramente nos empezaban a marcar un sendero descendente. ¿Qué es lo que pasa en la segunda quincena de enero? Que es cuando la evolución de precios empieza a viajar a una velocidad más rápida, una velocidad más alta de la que venía sucediendo. Lo que sucede es que lo que se conoce como el mercado, entre comillas, toma nota no de la sequía, sino de los efectos económicos que iba a tener la sequía en la Argentina durante este año. Y eso significó 20.000 millones de dólares, significa hoy 20.000 millones de dólares menos que va a recibir la Argentina, y por lo tanto son 20.000 millones de dólares que no van a estar en las reservas del Banco Central. Cuando se anoticia de esto, la conclusión que sacan muchos operadores es decir, le van a faltar 20.000 millones de dólares al gobierno, el gobierno no los tiene, la única posibilidad que tiene es devaluar. Y a partir de ahí se adelantan y empezamos a tener un proceso inflacionario más alto del que veníamos teniendo en el último trimestre del año pasado, y obviamente que el efecto de la sequía existe y los 20.000 millones de dólares que teníamos que íbamos a tener no van a estar, y lo que hace el gobierno y sobre todo el Ministerio de Economía con su caja de herramientas es tratar de generar las condiciones de robustecer las reservas del Banco Central para no generar un efecto de devaluación brusca que sería muchísimo más negativo que lo que estamos viviendo en estos días, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Ahora, no es un intento de excusarse, sino que es un intento de decir qué es lo que está pasando en la economía argentina en este tiempo, ¿no? Este tiempo es un tiempo en donde tenés un faltante de reservas de 20.000 millones de dólares, por lo tanto tenés una presión para aumentar el tipo de cambio, eso te impacta en los precios y eso obviamente impacta en los salarios de los argentinos, y lo que hace el gobierno es tratar de evitar que eso suceda. Entonces hay momentos en donde los controlamos bien y hay momentos en donde, como fue hace una semana atrás o 15 días atrás, en donde tuvimos un pico que no tenía ningún tipo de justificativo, esa apreciación del 25% del tipo de cambio en 5 días, no tenía ningún tipo de justificativo. Es la tercera corrida cambiaria que tiene el gobierno de Alberto Fernández, la primera a fines del 2020 cuando salíamos de la cuarentena estricta, la segunda cuando fue la corrida cambiaria que marcó la salida de Martín Guzmán, y esta tercera. Las otras dos y esta también más o menos las resolvimos con el proceso que los economistas llaman overshooting, sube y baja rápidamente, y en eso claramente estamos y tratamos de llevar adelante. Ahora, no solo la oposición la acusa al gobierno de no tener un plan económico consistente y un plan antiinflacionario, que uno podría entender, estamos en un año electoral, la oposición puede decir lo que quiere, pero integrantes, personas que integraron el gobierno, el caso del jefe de asesores de Aracre, que esta semana dijo que el gobierno no tiene un plan para combatir la inflación. Bueno, mire, yo he estado y no he estado en el gobierno, ¿no? Ustedes recuerdan que
que por haber tomado la decisión de participar en el proceso electoral de mi provincia en el 2021, me indujeron a renunciar en el Ministerio de Defensa. Y yo, la verdad, que no aconsejo el temperamento que utilizan algunos exfuncionarios de criticar al gobierno que hasta el cual hace unos días atrás eras parte, ¿no? Porque la verdad que la primera respuesta que me surge es: ahora te diste cuenta, no te diste cuenta mientras estuviste. La realidad es que el gobierno tiene una situación que es como la que describía claramente, que es un faltante de reservas. Y ese faltante de reservas condiciona la totalidad de la política económica. No solamente nos faltan las reservas de la sequía, que fue la más importante de los últimos 100 años, sino también que el año pasado, producto del efecto de la guerra, tuvimos que pagar 5.000 millones de dólares más por aumento del precio de la energía. Y eso le genera un faltante en una de las herramientas poderosas que tiene cualquier administración económica, que es las reservas del Banco Central. Entonces, por eso, usted fíjese que el ministro de Economía siempre ha tomado medidas, como por ejemplo el dólar soja 1, el dólar soja 2, que tenían que ver con incentivar procesos económicos, en este caso las liquidaciones, de manera tal de fortalecer el proceso de reservas del Banco Central y desde ese lugar empezar a generar condiciones para encontrar un sendero descendente del proceso inflacionario en la Argentina. Esto es fundamentalmente lo que venimos haciendo y lo que tratamos de hacer todos los días de nuestra gestión. Claro, pero mientras este proceso inflacionario se da, hay un problema, como planteaba Alejandra, el tema de la pérdida del poder adquisitivo del salario. La propia vicepresidenta dijo en su último discurso que había un problema grave con el tema de la redistribución del ingreso, con el tema de que tenés muchos trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza. Digo, ese es un tema bastante más concreto que la cuestión técnica de las reservas, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿eh? No desacople la pérdida de poder adquisitivo del salario de la faltante de reservas, porque si yo tuviese la cantidad de reservas que no tuvimos, seguramente no tendríamos esta inflación, y si no tendríamos esta inflación, tendríamos mayor poder adquisitivo del salario, eso está claro. Pero sí, pero también no tengo ningún problema en decirlo. El salario en la Argentina en los últimos años perdió 20% de poder adquisitivo durante la gestión del presidente Macri y no se recuperó durante nuestra gestión. Esto es claramente así, no se aumentó excesivamente, quizás en algunos casos, pero claramente no hubo una recuperación del poder adquisitivo del salario. Es cierto que acá hay que hacer una división, porque son distintas las miradas de aquel que es un trabajador registrado que el que no está registrado. Usted sabe que en la Argentina tenemos, para decir números redondos, 50% de trabajadores registrados, un 25% de autónomos y monotributistas y un 25% de trabajadores que están en la informalidad. El trabajador registrado tiene una herramienta que es la paritaria. La paritaria le permite ganar por poco, empatar o perder por poco frente al proceso inflacionario, y claramente los que están desprotegidos, y es donde se ve la mayor pérdida de poder adquisitivo del salario, son los trabajadores informales y los autónomos y monotributistas, que son la preocupación, de alguna manera, principal que tiene el gobierno. El gobierno hace 15 días aumentó el 35% de la tarjeta alimentar, que es el componente alimentario de la AUH, pero también tomamos otras decisiones que, si bien impactan en aquel sector asalariado que está registrado, como por ejemplo la suba del mínimo de impuesto para pagar impuestos a las ganancias, el eliminar del cómputo de impuestos a las ganancias las horas extras y distintos adicionales, favorecen a los trabajadores registrados, pero eso se vuelca al consumo y ese consumo también favorece al conjunto de la economía argentina. Pero claramente, Rossi, que como dijo la vicepresidenta, es una de las preocupaciones y una de las deudas que nosotros tenemos como gobierno, mejorar el poder adquisitivo del salario y mejorar la redistribución del ingreso en la Argentina. En ese trabajo que se está haciendo hacia adelante y pensando que se vienen elecciones, que se vienen pasos, que se vienen elecciones generales, un cambio de gobierno, sabiendo que el actual presidente no va a estar en esa disputa, no va a ser quien se tenga que hacer cargo de lo que venga después de diciembre, que es otro.
Si usted tuviera que describir conceptualmente lo que hoy tienen que hacer hasta que llegue ese momento, ¿es aguantar, es sobrevivir, es trabajar, es acompañar? ¿Qué se hace de acá a que sepamos quién va a ser el próximo que va a dirigir a la Argentina o la próxima que va a dirigir a la Argentina? Mire, acá hay dos procesos. Un proceso es el proceso político y otro proceso es el proceso económico. Desde el punto de vista del proceso político, seguramente cada una de las coaliciones y de los espacios políticos terminará de definir sus candidatos en las PASOs y será una competencia electoral que arrojará un nuevo presidente electo. El gobierno gestiona hasta el 10 de diciembre de este año y sigue con los mismos objetivos que ha venido teniendo durante todo este tiempo, que muchas veces para la concreción de esos objetivos aparecen factores externos, como por ejemplo la sequía, que inclusive en el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional está previsto que los objetivos o las metas que plantea el fondo pueden ser modificadas en la medida que aparezca un fenómeno externo a la gestión de la economía argentina, pero que tenga impacto en la economía argentina, que es lo que está pasando en la Argentina. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es, lo que le dije recién, fortalecer las reservas para que ese fortalecimiento de las reservas me permita encontrar un camino descendente del proceso inflacionario. Bajando la inflación recuperamos el poder adquisitivo del salario y al mismo tiempo, en el caso de los trabajadores registrados, estos tienen las paritarias abiertas para tratar de ir acomodando sus ingresos y así con cada una de las áreas de la economía. ¿Y usted no teme? Sí le quiero decir, y este es mi mensaje de esperanza para todos. El año que viene, terminada la sequía, no teniendo el faltante de los 20.000 millones de dólares, concluido el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir mejorar claramente la ecuación energética, la Argentina va a tener un muy buen año económico, un año en donde se va a fortalecer el crecimiento productivo del país y va a ser un año claramente de recuperación del poder adquisitivo del salario, porque no es un optimismo. Vamos a tener 25.000 millones de dólares más. Vamos a tener una balanza comercial favorable con 25.000 millones de dólares más y con esos recursos en el Banco Central usted puede hacer todo lo que cuesta mucho más hacerlo ahora. Política de crecimiento económico y sobre todo, como usted decía recién, redistribución del ingreso y recuperación del poder adquisitivo del salario. No van a tener que sufrir los argentinos más ajustes. Algunos le plantean que sí, Yo le quiero decir que eso, si se hace porque alguien quiere, pero no porque sea necesario en la Argentina el próximo año. Y usted lo dice, ¿con el traje de jefe de gabinete o con el traje de precandidato? El traje es uno solo. ¿Y cuál es? No, soy jefe de gabinete de ministro. He dicho claramente que si el presidente tomaba finalmente la decisión que tomó, que fue anunciar que no ser candidato o precandidato a la reelección o candidato a la reelección, yo iba a evaluar la posibilidad de ser candidato a presidente, de ser precandidato para ser más preciso, y estoy en ese proceso de evaluación. Seguramente después del Congreso partidario que nosotros tenemos el 16 de mayo, en la segunda quincena de mayo voy a estar tomando alguna decisión, pero la verdad que estoy muy entusiasmado con esa posibilidad. ¿Y el proceso electoral no puede generar aún más turbulencia de este escenario complejo que estamos viviendo, más allá de las candidaturas, no? No lo creo. No lo creo, no creo que sea así. Creo que vuelvo a decirle, es cierto que la economía es una ciencia que también cuenta con una cuota de expectativas. Con cualquier economista profesional que usted hable, le va a transmitir de alguna u otra manera, quizás sin tanto optimismo como usted me decía, sin exceso de optimismo, que el año que viene va a ser un buen año para la Argentina y para los argentinos, que la verdad que esto no es excusa, es simplemente decirlo. Lo que nos ha pasado en estos años han sido hechos externos que han condicionado, no me saco las responsabilidades, la gestión de la política económica, y espero que sí, que el proceso electoral sea un proceso electoral en donde
podamos discutir claramente cada uno de estos temas y qué es lo que vemos de la economía argentina y de la Argentina en los próximos años. Yo creo que la Argentina en los próximos años tiene un futuro venturoso. El mundo está en una etapa singular, digamos, ¿no? Porque ya se terminó la Guerra Fría, ya se terminó esa unipolaridad que apareció fuertemente después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética. Hoy aparece un mundo multipolar o con dos polos, y esos polos se expresan de diferentes maneras, y la Argentina tiene que estar fortalecida y con clara visión de hacia dónde quiere ir para que no quedara atrapada en una disputa que no termine siendo beneficiosa para el conjunto del pueblo argentino. Rosy, le voy a contar de dónde viene nuestro pesimismo, porque no es que no seamos optimistas, queremos ser optimistas, pero justo ayer mostrábamos un relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba, ¿no? Que lo que ellos miden es lo que pasa en los comercios de cercanía, donde la gente comúnmente va a comprar en la diaria. Y tienen para el mes de abril un registro de superior al 8% de inflación, pero nos mostraban algunos productos. Ejemplo, arroz, leche, lo que la gente compra en la diaria con aumentos que van del 10 al 40%. Eso me parece que es lo que nos está quitando el optimismo, y nos preguntamos realmente si lo que va a dejar este gobierno va a ser fácil de manejar hacia adelante, porque más allá de las cuestiones técnicas o de la macroeconomía, está complicada la diaria. El ir al súper, no se llena un changuito y la gente tiene que elegir qué comprar y tiene que dejar de comprar productos necesarios. Yo entiendo perfectamente esa situación y entiendo lo que viven cada uno de los argentinos que van al supermercado, que van al supermercado o al almacén de cercanía y que se encuentra con este tipo de situaciones. Y eso es lo que a uno cuando le toca gestionar, como en mi caso, mi responsabilidad, lo angustia. Lo angustia porque nosotros este mes teníamos una expectativa distinta, porque usted sabe que el índice de precio mayorista del mes pasado fue del 5%. Y ese índice de precio mayorista generalmente es predictivo del IPC del mes siguiente. O sea que esperábamos claramente una inflación más baja. Cuando aparece el pico inflacionario, usted sabe el pico inflacionario, el pico de la devaluación o ese intento devaluatorio del 25% del tipo de cambio, usted sabe que lo que sucede muchas veces en Argentina es que los precios suben y que alrededor de ese tipo de cambio y que después no se retraen en forma inmediata. Así que entiendo, nos ocupa, nos preocupa y tratamos de mejorar cada una de esas circunstancias. Ahora, este presente que para muchas familias argentinas es incómodo, es angustiante si se quiere, que genera bronca y que yo lo tengo perfectamente registrado, no me hace a mí generar una sensación de que el futuro va a ser peor en la Argentina. No, la verdad que les quiero decir a todos los argentinos que vamos a tener un futuro muchísimo mejor, que la Argentina va a crecer económicamente, que va a haber recuperación del poder adquisitivo del salario. Y simplemente lo que les quiero decir es que porque veo que es la segunda vez que usted me habla de la macro y de la micro, las dos cosas están ligadas. No es que cuando yo hablo de la cantidad de reservas que necesitamos, me estoy desligando de lo que pasa en la góndola. No, si con más reservas yo le garantizo que el proceso inflacionario siempre va a ir hacia la baja, y eso tiene efecto claramente en la góndola y en el paquete de arroz que compra cualquier vecino de Cordobés o cualquier vecina de cualquier lugar de la Argentina. Rosy, para cerrar muy breve, se viene un proceso electoral en Córdoba, 25 de junio, elección de gobernador. El Frente de Todos tiene una lista encabezada por Federico Alessandri, que fue muy crítico de la gestión del gobernador Juan Schiaretti. ¿Qué expectativas tienen para ese proceso electoral y cuál es la relación que tienen hoy con el gobernador Schiaretti? Bueno, nosotros estamos muy contentos con la fórmula que encabeza Federico Alessandri y Gaby Esteves como vicegobernadora. Es una fórmula de dirigentes jóvenes, pero ya con un recorrido en la gestión. Federico viene de ser o está siendo intendente de Embalse, si no me equivoco. Y yo creo que es una bocanada de oxígeno nuevo a todo lo que significa la política
en la provincia de Córdoba. Así que tenemos las mejores expectativas, siendo conscientes de lo que significa el desarrollo del Frente de Todos en la provincia de Córdoba. La relación con el gobernador Schiaretti es una relación de respeto, pero claramente estamos en espacios políticos distintos y tenemos miradas y diferencias políticas distintas, y para nosotros era muy importante que el Frente de Todos esta vez compita provincialmente. No lo habíamos hecho en las elecciones del 2019, porque nos parece que de esa manera nos va a permitir que esta elección sea el camino de inicio de una construcción mucho más importante en la provincia de Córdoba. Agustín Rossi, jefe de gabinete, gracias por esta charla con Arriba Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y buen fin de semana. Igualmente, gracias.